días. Bien, ya que tenemos la atención, hoy tenéis una actividad que os va a gustar. Merece la pena. Tenemos aquí a grandes figuras del cante flamenco. Tenemos a Sergio el Colorado, a José de la Rosa a la guitarra, y nos va a presentar Jesús, que es presidente de la Peña Flamenca de Beas, ¿no? Sí. Ahí, me lo aprendió bien. Como digo, es un lujo tenerlo. Nos van a enseñar en qué consiste el flamenco, la riqueza que tiene y toda la profundidad. Y entre hoy y mañana pues vamos a ir caminando en esas raíces nuestras, que es esta música del flamenco, que a veces es una música que tenemos un poco desprestigiada, un poco arrinconada. Estáis acostumbrados a mucho reggaetón y mucha antimúsica. No, pues vamos a escuchar una música de verdad que hunde sus raíces en nuestra cultura, ¿vale? Les damos un aplauso y ya que empiecen ellos. Bueno, buenos días a todos. Como bien ha dicho, os vamos a explicar un poco una pequeña introducción al mundo del flamenco, con José de la Rosa a la guitarra y Sergio el Colorado para ir haciendo la demostración de los diferentes tipos de cantes y de palos flamencos que existen aquí. Y bueno, para empezar un poco a entender el flamenco tenemos que saber qué es un aficionado al flamenco, ¿no? Antonio Mairena, que era un cantador, decía que los aficionados eran oidores sin cuya presencia no sería posible el cante. Lo que quiere decir, pues, que el cante o cualquier espectáculo sin vosotros, por ejemplo, hoy, o sin el público en un concierto o en algo, pues no, al final lo que estés haciendo no sirve de mucho sin vuestra presencia, ¿no? Hay que diferenciar también entre oír y escuchar, o entre ver y mirar, que es pues, percibir los sonidos o prestar atención. Es diferente escuchar una cosa que prestar atención a lo que se está oyendo. Ver es reconocer algo con atención, y mirar es simplemente dirigir la vista a un objeto o a algo en concreto. Para entender el flamenco también y hacerse buen aficionado al flamenco, es muy importante la dedicación, dedicarle tiempo, intentar entender un poco todo lo que se está escuchando, si es guitarra o si es cante, lo que se está viendo, si es baile, y no dejarse llevar por muchas teorías que hay a lo mejor pues hay gente que dice: a mí solo me gustan los gitanos cantando, o solo me gustan los hombres, la voz de las mujeres no me gusta, o al revés, me gusta la de las mujeres, los hombres cantando no me gusta. Entonces eso sería lo que llamamos un mal aficionado, porque no podemos decir quién es mejor, quién canta mejor. Hay muchísimos estilos diferentes y no se puede afirmar que cantadora soy más grande, o que bailadora, que guitarrista. Es muy difícil saber todo esto. El flamenco lo dividimos en cante, en toque o guitarra, y en baile. Sobre los orígenes del flamenco hay muchas teorías. Antonio Machado y Álvarez decía que no hay ninguna noticia anterior a la época de Tío Luis, el de la Juliana, que es del último tercio del siglo XVIII. Hugo Chúcar, que era un filólogo alemán, en 1881 decía que la primera impresión de un cante flamenco era la de un grito salvaje, tanto más valioso cuanto más tiempo pudiera aguantar la respiración. Y nuestro Federico García Lorca decía del cante de Silverio que su grito fue terrible y que los viejos dicen que se erizaban los cabellos. Y ahora, antes de meternos un poco ya en faena, os iba a preguntar: ¿alguien sabría decir qué es el flamenco? Así... ¿Nadie? ¿Y no conocéis algún cantador, cantadora, guitarrista, bailador? ¿Alguien conoce alguno? Sin miedo. Paco de Lucillo. Sí. ¿Y cantadores?
no conocéis a nadie. O canta ahora. O canta ahora. Oye, Martín. ¿Quién? Bien, por aquí, a ver, ¿qué han dicho por ahí? Sí, yo también quiero Enrique Moreno. Enrique de Melchor. Muy bien. Bueno, pues el origen del flamenco, como hemos dicho antes, no está del todo claro, pero hay quienes indican que proviene de los islámicos, aunque otros muchos lo atribuyen a los gitanos, ¿no? Los gitanos llegaron a España a principios del siglo XV y se cree que por su singular manera de entender la vida y de expresarla a través del cante y del baile, pues no pasaron desapercibidos, y fue a partir del siglo XVIII cuando se empezó a usar la palabra flamenco como un sinónimo para llamar al gitano andaluz, a la figura del gitano andaluz. Y aunque no se sabe si directamente viene de los gitanos, lo que es innegable es la influencia que ha tenido la cultura gitana en el desarrollo y en la historia de este arte como es el flamenco. Poco a poco el flamenco fue llamando la atención del público y se trasladó el baile y el cante de las celebraciones que hacían antiguamente los gitanos, las celebraciones privadas, se fue trasladando a los cafés cantantes, que eran los locales donde se hacían actuaciones y eso antiguamente, que hoy pues se llaman de otra manera, pero seguimos manteniendo. Y dentro de la comunidad andaluza tenemos a Sevilla, Jerez de la Frontera y Granada, que son ciudades clave en el origen del flamenco y son las llamadas cunas del flamenco. Prueba de ello de estas ciudades que hemos mencionado, pues los grandísimos artistas que han salido de estas ciudades, la cantidad de tablaos, de peñas flamencas, en general de sitios que hacen dedicados al flamenco que se hacen en estas ciudades. Los palos del flamenco se dividen por ritmo, según su ritmo y según el compás. Los agrupamos en bloques según la rítmica, como ya hemos dicho. Para entender qué son los palos, como hemos mencionado antes, necesitamos saber los elementos básicos que forman al final el flamenco, que son el cante, el baile, como hemos dicho, y el toque de la guitarra y los palos. El cante, digamos, por decirlo de alguna manera, es la esencia principal del flamenco. Normalmente pues lo que siempre ha tenido el flamenco era el cante. De hecho, al principio, en los orígenes, el flamenco solo se trataba de cante, ni se acompañaba con guitarra, ni percusión como es ahora, ni en los orígenes era solo el cante. Palos, hay muchísimos palos del flamenco, pero tampoco sabemos a ciencia cierta un número exacto, ya que de cada palo luego surgen muchas más variaciones y es muy difícil saber también qué número de palos exactos habría. Cada palo es importante que sepamos que tiene una estructura determinada, con una parte fija y otra variable, y que esta sería el espacio en el que los artistas se dejan llevar por lo que llamamos improvisación. Y nada, voy a ir poniendo, como fijaréis ahora, diferentes letras de canciones, diferentes letras flamencas, para que veáis un poco lo que he comentado antes sobre las letras y todo eso que hay en la música actual, y para que veáis que las letras flamencas, pues independientemente de que te guste el flamenco en sí o no te guste, pero para que veáis pues, que son letras muy profundas, que siempre llegan, pueden hablar de la muerte, de amor, de desengaño, y son letras que normalmente llegan para que las comparéis un poco con la música actual, que las letras pues están un poco vacías de sentimiento, digamos. Y para empezar ya con los palos, vamos a explicar el primer palo, que es el martinete. Aunque el origen del martinete es incierto, se sitúa en las fraguas de Jerez, de Cádiz y de Triana, que son los lugares en los que solían trabajar los gitanos andaluces. Es considerado una modalidad de tonal y este cante se interpreta, por ejemplo, sin guitarra, a palo seco, aunque se acompaña muchas veces de los sonidos golpeando algo de metal, simulando
simulando lo antiguo que se daban sobre el yunque, los golpes que se daban sobre el yunque de la fragua. Su denominación pues hace alusión a esto, al martillo con el que trabajaban los herreros. Es un cante con copla de 4 versos de 8 sílabas y sus letras, como acabo de decir, son normalmente de contenido triste y en tonos monocordes. Junto con la soleá, la seguidilla o las tonadas está considerado como uno de los cantes grandes del flamenco. Y pues nos van a hacer mis compañeros una demostración. Tin, 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 ay, ay. Tin, 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 ay. Tin, tin, intra. Ay, si la mamaita de la mía entraña, si la mamá de mi entraña, se moriría. Tristeza, y si no es verdad, si esto que yo digo y si no es verdad, que Dios me mande un castigo, ay, si me lo quiere. Ahora pasamos a la caña. La caña es madre del polo y de la soleá. Es un cante que vuelve sobre sí para irse afinando. Algunos flamencólogos se cree que es el cante que da origen a todo el flamenco. Y Richard Ford, un autor, dice que su origen procede de la denominación árabe de gaunia, que significa canto. Y en la obra de Esteban Escalderón aparece el fillo como uno de los artistas más antiguos que hacía este cante de la caña. Julián Zugasti, por otra parte, muestra una antigua costumbre andaluza de épocas medievales que consistía en cantarle a las cañas de los bares, a los vasos de vino, a los vasos de cerveza. Y entonces, por otra parte, también se cree que a lo mejor el nombre puede venir de ahí. La caña es un cante que se inicia con un largo y valiente quejío, con un ay, seguido de un primer paseillo de ayes, que son los ayes típicos que escuchamos en el flamenco, que se repiten 6 veces en perfecta concordancia con los acordes que el guitarrista va dando. Comienza con una copla octosílaba de 4 versos, a la que le sigue un quejío, rematándose con un macho. Molina y Mairena, que eran dos cantadores, opinan que la caña presenta analogías con otros cantes como pueden ser la alboreada, la serrana, los soleares, existiendo muchísimas semejanzas con otro palo como es el polo. La caña ha sido un cante que se ha ido transformando a través del tiempo
y que tiende a convertirse en un cante, que ha tendido a convertirse en un cante más directo y ligero. Bueno, yo creo que vais entendiendo un poco lo que son los palos, ¿no? Los palos son, digamos, como ha explicado Chu, los estilos, los diferentes estilos de flamenco. Entonces, que hemos visto antes el martinete, y se solía acompañar, como bien ha dicho Jesús, con el martillo. Y normalmente cuando utilizamos el martinete para hacerlo a ritmo, utilizamos un ritmo de 3, ternario se diría, ¿no? En este caso sería una amalgama, que también, musicalmente hablando, que mezclaría ritmos de 3 y de 2, ¿vale? En este caso, el palo que vamos a hacer ahora, que es la caña, también sigue con ese ritmo, con esa amalgama, que son de 12 tiempos. O sea, iría 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Es en el caso del martinete, y el de la caña al revés, ¿vale? No sé si lo habéis entendido. Cuando se mezcla los ritmos de 2 y de 3, ¿lo conocéis? ¿Los de la amalgama? ¿No? Es cuando se mezclan ritmos digamos, 2 ritmos diferentes, el de 2 y el de 3. Pues en este caso nosotros lo contamos a 12, que sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 1, 2. Mañana cuando venga la bailadora, también vamos a ver diferentes palos, y vais a ver cómo también se diferencian diferentes ritmos también, y vamos a ver también el caso de este compás de 12 tiempos, ¿vale? Entonces, vamos a ver la caña, y bueno, y los tonos también son diferentes. Si veis, utilizamos la cejilla, que ahora José lo va a explicar un poquito también, ¿vale? Sí, pues en el flamenco, los palos, pues cada palo tiene su tonalidad y su armonía, ¿no? Igual que su melodía en la guitarra, ¿vale? En este caso la caña va en un tono, se puede hacer, hoy en día se suele tocar en cualquier tipo de tono, ¿no? Pero en este especialmente, pues es el toque de por arriba, que es el tono de mi fa, ¿vale? Entonces, la caña tiene una peculiaridad también, ¿no? Que son los ayes del medio, y va en una música, tiene que ver, ¿no? Todos los cierres que vamos a ver ahora en el cante, por ejemplo el cierre, por ejemplo, eso es lo que le da entrada al cante, ¿no? Y lo vaya a ver ahora. ¿Vale? Pensad que todos estos ritmos de este compás de 12 antiguamente vienen de otro tipo de música que se llamaba, que había antes digamos, que se originaban los palos de flamenco, que era el jaleo, ¿no? Que existía en España. Entonces ese era como a 3, lo que conocemos como un bar en otro lado, ¿no? Entonces de ahí se desarrollan los diferentes estilos que vamos a ver ahora, ¿vale? Vais a ver cómo es diferente también al otro que hemos hecho de martinete, ¿vale? Ay, que
pasamos al cante por soleá. No hay un nombre mejor para este palo. Soledad de la tristeza, de la alegría, del desengaño, de una mirada, una sonrisa, un dolor, una amargura o un corazón roto. Se dice que tal vez sea de procedencia árabe, aunque su esencia sí está claro que se la dio en esta tierra, Andalucía. La soledad breve y honda, como un suspiro, se canta en compás de 3x8 y en tonalidad menor sobre un fondo de guitarra, y se dice de 3 en 3 o como mucho de 4 en 4 versos. Dentro de la soledad tenemos un tipo de soledad que es la soledad apolar, que es una combinación de dos cantes nacidos de la caña. Es una variación de Soleares Apolo y por eso su nombre de soledad apolar. Y su máximo representante fue Silverio Franconetti, que era un cantador. La soledad es considerada el cante hondo por excelencia. Es un estilo fundamental en la conservación del compás original del flamenco, con una combinación de un 6x8 y un 3x4 siendo uno de los géneros más bailados y apreciados dentro de los recitales del flamenco. Es uno de los palos que más se suelen hacer. Como hemos dicho antes, el nombre de soledad proviene de soledad y hace referencia al sentimiento de este cante flamenco, aunque también hay quienes vinculan este nombre con el Soleá de Aceituna, que era el lugar donde trabajaban los antiguos gitanos. Entonces se cuenta que para aliviar un poco la pena de ese trabajo que hacían en la recogida del campo, pues cantaban para aliviar un poco la jornada de trabajo. El origen que ha dicho Sergio también antes se encuentra en el antiguo jaleo del siglo XIX y también está entre la jota, el fandango y la seguirilla. Durante este siglo hubo una transformación musical hacia la gitanización y esto propició el surgimiento de este estilo. Cuanto más antiguas eran, más ligero era su compás. Lleva acompañamiento de guitarra y tiene una estructura formal que responde a una introducción con la guitarra, acompañada por un ayeo de salida, el ay que hemos mencionado antes, y el cante está compuesto por varios tipos, como el cante valiente y el remate, acompañado de la improvisación del guitarrista recogida bajo el nombre de lo que llamamos falseta. Ahora nos lo explicará José L., que se van intercalando durante la interpretación del cante. El cierre o el remate, que provoca un silencio que incita al público a emitir el famoso ole que siempre vemos en el flamenco. Y en cuanto a la métrica, comparte gran similitud con la seguidilla, con un ritmo de 3x4, el compás de 12 tiempos, que se dividen en 2 de 6. La estrofa está compuesta por 4 o 3 versos octosílabos y su temática evoca sentimientos profundos o de tristeza. Tenemos la soleá grande, la de cambio, la soleá por bulería, la soleá corta, la soleá polar, la de preparación y las de zurraqui, que eran propias de los alfareros. La soleá ha ido estableciendo un estilo propio en cada lugar, como por ejemplo la soleá de Triana, pues como su nombre indica, muy típica de Triana, en Sevilla. Y con uno de los cantadores como era el Moreno o Francisco Amaya. La soleá de Cádiz, de los puertos, de Jerez, de Alcalá, de Utrera, de Lebrija, de Córdoba o de Marchena, entre otras muchas. Es un palo muy complejo, que está cargado de sentimiento y es considerado como uno de los palos más tradicionales del flamenco, como Maragall. Bueno, este toque por soleá viene más o menos como de la caña, tiene el mismo compás, mucho más lento, ¿no, Sergio? Tiene también 3x4, ¿no? Pero mucho más lento. Y lo que se toca en el tema, mi parte, ¿no? Por ejemplo, en la guitarra, entre letra y letra, como lo vais a ver, pues se va a hacer un dibujillo. Eso se llaman variaciones, ¿vale? En la guitarra. La falseta, la diferencia entre, se llaman falsetas, pues lo que tiene un poco, que dura un poquito más de una variación, ¿no? Que está más musicada, tiene más melodía y tiene más armonía, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo vais a ver aquí mucho mejor, que entre letra y letra, pues hay una pequeña variación que se usa justamente para que el cantador pueda respirar y pensar pues en la siguiente letra, en fin, y a estar un poco más concentrado, para que no sea uno, otro, ¿vale? Sino para que no suene todo monótono, ¿vale? Así que, bueno, a ver cómo sale.
ahora pasamos a ver los tientos. Los tientos, la cosa no tiene importancia, ni pena ni gloria, y el cantador ahonda y afirma su voz y su estilo y es una prueba del aguante del cantador. El cante por tientos pide mucho valor y mucho sentimiento. Antiguamente se decía que había que preparar un buen cigarro de tabaco moreno, una copa de vino de Jerez o de manzanilla, para aromar el ambiente. De hecho había un cantador que era Antonio Chacón, que cuando tenía conciertos, repartía puro a toda la gente que iba a verlo y botellas de manzanilla para que el cante no saliera saborío. Es un género flamenco perteneciente a los tangos y su origen es la tendencia de algunos cantadores a ralentizar el tiempo de los tangos, aunque también se cree que puede ser que su origen es todo lo contrario, aumentar el tiempo de los tientos. Entonces, como hemos dicho antes, otro de los palos que no podemos afirmar exactamente de dónde viene, si uno se hacía más rápido o si los rápidos se hacían más lentos. Las primeras versiones de los tientos surgen a finales del siglo XIX y casi todos coinciden en señalar al Marruro, a Enrique Mellizo como los primeros intérpretes del cante por tientos. Se dice que el Marruro crea los tientos, el Mellizo los fija, y Manuel Torres es el que los divulga, por decirlo de alguna manera. Aunque hay quienes sustituyen la figura de Manuel Torres por la de Antonio Chacón que hemos mencionado antes. Y su compás, el compás de los tientos, es de 2×4. Aquí como ven ya cambia el tiempo, ya cambiamos de ritmo, ya no va a ser los 12 como hemos hecho antes, sino que ya hacemos uno de 4, ¿no? 2×4, como ha dicho eso. ¿Vale? ¿Sabéis cómo va el compás por tango? ¿No lo conocéis? ¿Compás por tango? ¿Seguro? El que sin querer lo habéis escuchado muchísimas veces. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¿Lo habéis escuchado? Claro, eso ya sí, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Claro. Pues bueno, pues los tientos, digamos, que eso, en la rueda de tientos tendría como 2 compases de tango, ¿no? Pero muy despacito. Sí. De tango, ¿vale? El que vamos a hacer ahora.
Candela que no es candela, ay, candela que no es candela. Candela que no es candela, que machillarra por dentro y que me quema por fuera, que machillarra por dentro y que me quema por fuera. Por ti yo haría un cachito de mi cuerpo, y aunque me cueste la vida, un cachito de mi cuerpo, y aunque me cueste la vida. Ahora vamos con la petenera, que son 8 versos para un amor o para una pena, para un suspiro. Los 2 primeros se repiten al final y el tercero, cortado por el suspiro, vuelve a repetirse por el quinto para iniciar la segunda estancia de la copla. Se canta en 6×8 y en 3×4. Y es un cante que está muy vinculado por muchos artistas a la superstición. De hecho hay muchos artistas que no lo hacen porque a lo mejor, pues no sé, el día que han cantado después se le ha pinchado el coche, han tenido cualquier accidente, y se vincula mucho a esto, a la superstición. Es uno de los prados flamencos más sentimentales, sus letras son muy tristes y melancólicas y se interpreta en modo muy lento. Fue a finales del siglo XIX cuando en España llegaron las peteneras, gracias al cantador que conocemos como Medina el Viejo. Y esta versión la adoptaron otros cantadores como Chacón o Pepe el de la Matrona, y posteriormente la cantadora La Niña de los Peines, que haría propio este estilo, enriqueciéndolo con la voz que tenía La Niña de los Peines. Y nos van a hacer ahora una petenera. Bueno, todos los cantes tienen su salida, ¿vale? Tanto del cante como de la guitarra, ¿no? En el cante estáis viendo que, por ejemplo, en el martinete ha tenido su salida, la caña ha tenido su salida, la solea también. Para diferenciar, los tientos tienen también su manera de salir, ¿no? El cante, para poder diferenciar justamente lo que es unos tientos de una petenera, por ejemplo, que vamos a hacer ahora, ¿vale? Así que en la guitarra tenemos lo mismo, la misma llamada. Por ejemplo, en la petenera vais a ver que tiene un motivo principal, ¿no? Es la de... ¿no? Que esto es lo que marca para que el cantador se vaya preparando como sabiendo, porque el cantador no tiene por qué saber de guitarra, sabe lo justo, ¿no? Pero para que se vaya a conocer, él escucha eso y ya dice, vale, pues después de esto ya tengo que entrar, ¿no? Hay casos excepcionales como Sergio, que toca muy bien, pero normalmente no suele ser así. Ten en cuenta que esto es un diálogo, claro, entre la guitarra y el cante, que cuanto mejor sea el diálogo, pues mejor se va a escuchar, mejor va a llegar a vosotros también. Entonces, pues bueno, lo que quiero decir es que imaginar que yo esté cantando una cosa muy suavita y ella está haciendo o pegándole mucho porras a la guitarra, entonces no se entendería muy bien el cante, ¿no? O se quedaría como una cosa muy, por decirlo, como una pelea. Sí, una pelea, en vez de un diálogo. Un barullo. Claro, entonces lo que intentamos es que sobre todo es que cuando yo esté cantando pues esté como acompañándonos y que acompañándome a mí y que sea adornando la voz para que quede. Aunque muchas veces metemos la pata, ¿no? Muchas veces tenemos en nuestra cabeza nuestra película y decimos, aquí pega, meter un poquillo la mano, ¿sabes? Y luego a lo mejor hace así y dices tú, no,
no pega. Entonces, y la cagamos, y la cagamos. No solo guitarristas, también los cantadores. Muchas veces, como ha dicho Jesús antes, estamos improvisando y vamos a un lado que después decimos, bueno, ¿y cómo era que este es lo que tenemos que llegar? ¿No? Y al final nos perdemos y en vez de darle el turno que el guitarrista nos tiene que dar, pues damos otra cosa diferente y que no tiene nada que ver. Eso es. También, Y luego la culpa es nuestra. Luego Luego dice, es que el guitarrista le damos 50 euros menos. Claro. Entonces, pues, eso me pasó con Chu una vez, ¿sabes? Empezó a cantar y digo, pero que te has equivocado tú. Dice, pero bueno, no vas a cobrar, digo, pues Así que bueno, la caña y la soleá la hemos explicado antes, ¿no? Que era más o menos del mismo compás y tiene una salida en el tema de la guitarra muy parecida, ¿vale? Muy parecida. Y en los tientos, pues bueno, habéis visto que he empezado con una falseta, eso sí era una falseta. He empezado haciendo eso sí es un poco más largo. Y ahora en este caso la petenera, como la malagueña, que ya la veremos también mañana la veremos, y la granaína, pues esos son cantes ya que sí tienen más detalles para diferenciar el palo, ¿no? Que se diferencia mucho más, ¿no? En la guitarra tiene su entrada y hay que hacerla sí o sí, ¿vale? En este tema de soleá, tientos, pues se puede jugar un poquito más con el tema de la música de la guitarra, o el cante se puede alargar un poquito más, en fin, pero... Es que respecto al ritmo también, la petenera, claro, aunque después nos vamos a basar en el ritmo de 3 de nuevo, que donde vamos a rematar al final, ¿no? Sí. Al final, pero es más como más libre, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer también mañana con los diferentes estilos de fandango, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos, este palo está mezclado. Hacemos una parte libre, sí, y después lo vamos a hacer al ritmo. Ya veréis como al final se nota, ¿no? Cuando entramos al ritmo. Vamos a tocar, ¿vale? Ya sí. Si tenéis alguna pregunta, no os quedéis con la duda, ¿vale? Si alguien quiere cantar a la petenera también. No pienses que aún te quiero, porque te miro al pasar y es que recuerdo el infierno y es que recuerdo el infierno y que me hiciste de pasar. No pienses cómo te quiero, porque te miro al pasar.
callejón oscuro. ¿Quién lo podía pensar? ¿Quién lo podía pensar? Y desde entonces Bueno, ahora vamos a darle un poco más de alegría a la cosa, ¿no? Con la alegría, ¿no? No se puede hablar del cante por alegría sin hablar de Cádiz, de su mar, del cielo, de las barcas, del viento. Y por alegría van los mirabrás y los caracoles, entre los cantes que se hicieron para bailar. Es un palo de fiesta con un estilo alegre, ligero y sensual, cuya melodía es una melodía, como vais a ver ahora, que incita mucho al baile, lo que estábamos hablando. Su compás es el mismo que el de la soleá, como ha explicado antes Sergio, pero ahora veréis cómo va mucho más rápido. Su origen está, como hemos dicho, en Cádiz a principios del siglo XIX, y su nacimiento fue fruto de la convivencia de aragoneses y gaditanos durante la época de la invasión francesa. De este intercambio cultural nació la Jota de Cádiz, que se aflamencó con la influencia del ritmo este de la soleá, y de ahí dio resultado este palo, que son la alegría. Como veréis también, pues muchas de las letras de este tipo de palo hacen referencia a episodios de la lucha que se mantuvo en esa época contra los franceses. Si hay algo que caracteriza y que hace reconocible la alegría, como vais a ver ahora, es el tirititrán con el que empiezan la mayoría de sus letras, con el que se inicia el cante, y que es una expresión que se atribuye a Ignacio Espeleta, que era un gaditano, y a Enrique Butrón, que fue quien fijó la forma flamenca de la alegría. En cuanto al campo de la guitarra flamenca, mencionar a Paco de Lucía, que ha dicho él antes, que ha sido un gran referente de este género, protagonizando un antes y un después con su obra La Barrosa, que es un tema que grabó en un disco de Paco de Lucía, se llamaba Siroco, en 1986. Y ahora me voy a hacer José. Estábamos comentando de que la diferencia de los cantes y del toque en tono menor o mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, bueno, o en tono frigio, que es el tono flamenco, que es lo que estábamos tocando antes, como la soleá, la caña, el martinete, y los tientos, los tangos, todo eso va en tono frigio, pero también en este tema, por ejemplo, la petenera iba en tono menor. Si os dais cuenta, los tonos menores evocan como a un toque lento de tristeza, de pena, de una tragedia, algo así, ¿no? Entonces, los tonos mayores, por ejemplo, si yo ya os cambio aquí, ¿cómo cambia? Pues ya nota como de alegría, de baile, de fiesta, ¿no?
En este caso las alegrías van en tono mayor. En este caso las alegrías se pueden tocar en muchísimos tonos. En este caso lo vamos a hacer en tono mayor, en tono de do, ¿no? Bueno, todas las alegrías van en tono mayor, pero en tono de do mayor, ¿no? Quería decir. Así que... Vale, y para que veáis lo que hablábamos antes de los fallos que tenemos los cantadores, el trinidad del que nos hablaba antes Chu, en realidad era un error que cometió Ignacio Espeleta, ¿no? Que tenía que hacer una letra, se le olvidó la letra, y empezó tirititán, tan, tan, tirititán, tan, tirititán, tan, tan, y se ha quedado como la salida de la alegría. Que lo vamos a hacer ahora también. Venga. Vamos. El mismo ritmo de antes de los 12 tiempos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuando pasa la tormenta, está más clara la tarde. Ay, me gusta venir contigo, y hay porque luego hago la paz. Ay, me gusta venir contigo, y hay porque luego hago la paz. Que mi cariño durante, que mi cariño Cuba.
Y ya para terminar la sesión de hoy, ¿no? Vamos a ver la seguidilla. Con este cante muchos dicen que se entra en lo más recóndito y sagrado del templo, que es el cante flamenco, del sentimiento de Andalucía, y dicen que aquí está la clave y el secreto del cante. Cuando al cantador le va creciendo por dentro una angustia y el sudor le recorre el cuerpo sin que él lo sepa, y que no puede llorar pero que lo siente en su garganta, y que es su última tristeza, así es como se hizo el cante por seguidilla en Andalucía. Sus mayores figuras fueron el Nitri, Manuel Torre y el Mellizo. La seguidilla, como vais a ver ahora, es lenta y no quiere expansión ni alegría, sino recogerse y aprisionarse en su pena para que se escuche trágica y que haga vibrar a quien la escucha. Se puede llamar seguidilla, siguerilla o siguirilla, y es uno de los ejes del flamenco más puro. Su origen, como la mayoría de los cantes que hemos mencionado antes, es incierto, y habría que remontarse hasta finales del siglo XVIII para encontrar las primeras referencias que estaban en Cádiz, en Sevilla o en Jerez. La seguidilla tiene un carácter muy sombrío que se traduce en la presencia de muchísimo quejío y menos letra. Una forma de identificar este palo flamenco es prestando atención a la consecución de los ayes que estábamos hablando antes, que tiene este palo, vamos. El elemento trágico de este palo se cree que viene porque antiguamente es un cante que cantaban las plañideras, que eran las mujeres que cantaban en los velatorios y en los entierros. Entonces por eso se cree que tiene este carácter tan sombrío, y la muerte está presente en la mayoría en muchas de las letras de este palo. Es un cante que tiene los valores básicos que se conoce como el cante jondo puro, y las letras, como hablábamos, son de dolor, trágicas, y se reflejan sufrimiento de las relaciones humanas, del amor o de la muerte. Los musicólogos han llegado a determinar que la métrica de este palo invierte el orden de los compases de la soleá que hemos visto antes, es decir, se harían 3×4 y 6×8. Tiene una estructura de 4 versos hexasílabos, menos el tercero, que es en decasílabo, y rima el verso segundo con el cuarto tanto en consonante como en asonante, y prima el sentimiento por encima de la estructura. Esta es, digamos, la forma de la seguidilla, pero es muy fácil que nos encontremos seguidillas que son diferentes a lo que acabamos de decir, porque como pasa en otros muchos palos, hay cantadores que le imprimen su propia esencia, su propio sentimiento a este cante, igual que con la guitarra, y que se vinculan directamente a ese cantador en concreto. Entonces es muy fácil que encontréis seguidillas que no siguen esta métrica, como pueden ser los casos del cantador Frasco el Colorado en Cádiz, o de la Niña de los Peines, como hemos mencionado antes, en Jerez. Y le doy paso a mis compañeros. Bueno, decir que la seguidilla, como ha dicho Jesús, que la métrica, el compás es un compás de amalgama, ¿no? De 3×4, 6×8, ¿no? Pero claro, en el acompañamiento al cante se suele tener una cosa que no es el tiempo, sino es el tempo, ¿vale? Que es con lo que no tiene que ir enclaquetado, por ejemplo, como las alegrías, ¿no? Que va muy cuadrado, ¿no? Sino que la seguidilla, por ejemplo, cuando hay un baile, por ejemplo en el baile, que mañana lo veremos, pues sí va todo mucho más cuadrado de ritmo, ¿no? Pero cuando es el tema del cante, pues se van haciendo matices que van como en el compás, pero van como en el aire. Por decirlo de alguna manera, va un poco como al libitum, ¿no? Tocar un poco libre. Y aquí el tema del acompañamiento pues depende un poco del cantador, ¿no? Si el cantador quiere ir más lento porque se está rebuscando, pues entonces la guitarra tiene que ir dándole un poquito más lento. Lo mismo que habrá veces que en los cierres, pues la guitarra se tiene que adelantar un poquito, ¿no? Para cogerlo, por el aire, es decir, para la respiración y demás, ¿no? Y por darle un poco la dinámica, ¿no? Eso, quería hacer esa puntualización. Vale, yo quería explicar, porque muchas veces cuando hablamos de flamenco, la gente que no está metida en este mundo, cuando dice es que el flamenco es mucho ay, ¿vale? Pero como estáis viendo, cada palo tiene su origen y dependiendo del origen, pues
de una forma o de otra, ¿no? En este caso, como hemos visto antes, de Cádiz, pues tiene como alegre. En este caso, la seguirilla, como ha dicho Jesús, viene de la plañidera, que la plañidera eran mujeres que lloraban en los entierros, que llamaban para que lloraran. Entonces, ¿cómo tiene que ser este cante? Muy alegre no va a ser, ¿no? Va a ser más de ese ay. Y ese ay es el lamento, ¿no? De la pena de esto mismo, de una persona pues, que se le ha muerto a alguien, o que la ha dejado a alguien, o que se ve simplemente triste, ¿no? Entonces, como queremos, digamos, transmitir tristeza, no podemos estar muy contentos, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿no? Para que veáis que cada palo pues tiene como una temática y por eso se expresa de esa forma, ¿vale? Que no es el ay, 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 en todos los palos, no quiere decir que sea un ay, 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 ay trágico, ¿vale? Estamos todo el día llorando, ¿sabes? Somos muy guasones. Sí, tiene mucha guasa. Vamos a hacer así. Podéis preguntar cualquier cosa, ya que me parece que ya es el último palo, ¿no? Que hacemos ya. Sí, hoy sí. Pues si queréis preguntar ahora es por algo, en fin, que no os cortéis, simplemente que bueno, que para eso estamos aquí, ¿vale? A ti te voy a preguntar luego. No, que de broma, no te asustes. Bueno, vamos a seguir ya, ¿ves?
Y nada, deciros mañana, que creo que lo veis desde casa, ¿no? Pues explicaremos el baile por seguirilla, el baile por soleá, el baile por alegrías que hemos visto hoy, aparte de los tangos y de la bulería. Y nada, si tenéis alguna pregunta hoy que estáis presencialmente, tanto a Sergio, a José como a mí, o cualquier duda, cualquier cosa que queráis preguntar, pues nada, aprovechadlo ahora. Menos la edad que tenemos, podéis preguntar. ¿Tenéis alguna duda por aquí, en fin, de algo de la guitarra, del cante, de nuestras vidas, de nuestras anécdotas, por allí? Pues mira, de todos estos nuevos artistas que tuvieron mucha influencia de flamenco. Que no te escucho. Es que se ha escuchado un flow. A ver. Espérate, me bajo yo la mascarilla para escucharte. Que me la tengo, a ver. Yo, no te oigo. No te oigo. ¿Qué opinas de toda esta nueva gente de artistas, bueno, que están incluyendo un montón de... no me sale la palabra, joder. ¿De otro tipo de música? No, en plan de... Sí, que están aflamencando nuevos estilos de música, como el nuevo disco de Zetangana o Rosalía. Como es el tema un poco de cante, pues bueno, tu opinión. Yo ahora digo la mía. Sí, bueno, yo digo que, a ver, cuando a mí me preguntan por Rosalía, yo digo que porque Rosalía yo veo a Rosalía muy marchenera, la verdad. Yo creo que Rosalía ha estudiado el flamenco de raíz, digo no, creo, y estoy seguro que otro en Cristina Ed también, ¿no? O sea que tiene... Sí, entonces, lo que pasa es que pensaba que Rosalía es un producto también de una industria, ¿no? Entonces ella se basa en hacer también, imagino que también le gustará su trabajo, pero sobre todo ha estado dirigida por una serie de personas, al igual que mucha de la música que escuchamos en radio y todo esto es fruto del producto de una industria. Entonces, claro, lo que nos venden por flamenco, estáis viendo como en la charla de hoy, como es totalmente diferente pues, a lo que nos ponen a lo mejor de Rebujitos o de Saraima o de todo esto, aunque ellos después hagan flamenco no en su concierto, sino en su casa, pero lo que nos vende realmente no es el flamenco. Entonces creo que Rosalía es un producto de una industria, pero que creo que sí conocerá el flamenco. La mezcla que ha dicho por ejemplo, del tema último, ¿no? Seguramente irás por ahí, ¿no? Lo del Zetangana con la húngara, ¿no? Y el niño de Elche, ¿no? El de... Sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo igual. Incluso el niño de Elche, que hoy todo el mundo lo conoce por lo que ha hecho actualmente, el niño de Elche ha sido cantador para bailar y ha hecho sus peñas, también ha hecho sus cosas. Lo que pasa es que el hombre, pues eso, o sea, ha querido hacer su propia forma, por así decirlo, y sus cosas. Ha cogido una vereda. Y ha cogido otra línea, pero es lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Canelita también, que lo conocéis todos, pues le pasa exactamente igual. Canelita muy flamenco, sabe cantar muchísimo, canta muy bien. Y ahora escucha un disco de Canelita y no le escucha cantar lo que ha cantado Sergio, por ejemplo. Y claro, sabe cantarlo, pero su trabajo, por decirlo de alguna manera, pues no lo ha querido enfocar al flamenco, por ejemplo, en el caso de Sergio, al flamenco puro, a lo que estáis viendo hoy, que es lo que es el flamenco al final. Aunque ellos llamen flamenco a otra cosa, el flamenco es lo que estáis viendo hoy. Luego se puede innovar, pero el flamenco es esto. Claro, pensad que incluso los propios flamencos, que hacemos discos flamencos, dentro de ese disco intentamos hacer o unos tangos o una bulería más digamos, con otros acordes, con otras como más modernas, dentro de los palos del flamenco, ¿vale? Para que atraiga también a más gente y por supuesto que la gente compre los discos, ¿no? Pero sobre todo para que la gente que sea menos aficionada
pues que la traigan a flamenco. El caso, por ejemplo, de Enrique Morente, si escuchamos el disco Despegando, o La leyenda del tiempo de Camarón, que ya está con otra música, pues él hace flamenco. Lo que pasa es que introduce la batería. Y a día de hoy sigue sonando flamenco, por ejemplo, la leyenda del tiempo. Sí. En su época no, pero hoy es verdad que suena muy flamenco. Claro. Suena muy flamenco. Aquí donde lo tenéis a Sergio Colorado, bueno, bueno, sí lo has dicho al principio, ¿no? Que viene de una familia, pues como mañana no vaya a poder estar, lo vaya a ver por internet, pero bueno, ya que tenéis la posibilidad, que estáis aquí en persona, pues bueno, él viene de una familia muy arraigada al flamenco de Granada. Entonces, su padre, un maestro del flamenco, era Antonio Gómez el Colorado. Pues aquí lo tenéis a él, que a pesar de su juventud, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque es joven, se conserva muy bien, hace 10 kilómetros en el coche. Y tiene un disco que lo podéis escuchar incluso en el Spotify, ¿no? Que es como Sangre, ¿no? Se llama. Y ahí, sin embargo, podéis escuchar desde el flamenco más clásico, con una guitarra pelada y el cante, a escuchar unos tangos, una bulería, pues, que no deja de ser una bulería, que es espectacular, ¿no? Pero tiene ya otra historia, ¿no? Un cajón, una guitarra, un bajo, ¿sabes? Entonces, pues yo os recomiendo que lo escuchéis también para que lo conozcáis. Es un disco con muchos premios, también hay muchas cosas. Sí, bueno, al igual que yo, pues muchos de los cantadores de hoy, actuales, como Israel Fernández, como Blanca Pinochico, Samuel Serrano, que son gente joven que también tiene discos muy interesantes. Bueno, y ya lo he conocido, Miguel Poveda, Marina Heredia, Estrella Morente, Arcángel, Enrique Morente, ¿vale? Tenéis ahí un largo... Lo bicheáis, ponéis en Spotify, por ejemplo, para ver, ¿no? Y lo ponéis, que no os tenéis que ir a la Niña los Peines, ni a agujetas, ni a chocolate, ¿sabes? Sino que hoy en día pues hay gente muy potente. Lo que si hay fan de la húngara, por ejemplo, los otros días la semana pasada echaron un programa de las mujeres flamencas, que salían mujeres tocando la guitarra, mujeres bailando, cantando, y la húngara lo decía, dice, yo hago música, pero yo en realidad conozco flamenco, y sale cantando mogollón y se pega su patadilla, ¿no? Pero ella misma explica, ¿no? La música que hace, sí, claro, que es más adaptada a lo que la gente quiere. Más fusión, más... Sí, tiene otros instrumentos, ¿no? Más electrónicos, quizás, ¿no? Flamenco electrónico ahí mezclado, ¿no? Y bueno, si queréis preguntar algo más de nosotros, que no nos enrollemos tanto, o que sea una cosa entre dos, entre vosotros y nosotros, pues nosotros encantados de contestaros, ¿vale? Ah, mira, ahí hay otro. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo lleváis en esto? Voy yo primero. Bueno, al final te voy a quitar el pecho, de tanto hablar. Pues mira, yo llevo, es que desde que tenía vuestra edad prácticamente, vosotros que tenéis más o menos, 16, 15, ¿no? Pues eso, desde los 14, 15 llevo yo tocando. Yo, por ejemplo, empecé con Estopa. Cuando salió el disco de Estopa en el 99, pues me gustaba, y entonces pues mi abuela me regaló una guitarra y ya pues poco a poco pues empecé viendo, ¿no? Antes no estaba la facilidad que había ahora, que te pones en YouTube canción de guitarra de tal, ¿no? Y te sale un hombre, esto es si menor, y así de lento, ¿sabes? Antes era ponerte el vídeo del VHS, que lo conservo todavía, y ves el vídeo y digo, está poniendo este acorde, y pararlo y poner el acorde, y yo no sabía ni qué acorde era, ¿no? Y hasta el día de hoy. Luego ya vas conociendo pues compañeros, te vas metiendo en academias. Yo en mi caso he estado solamente en una academia de guitarra, que es la que me dio un poco la formación, ¿no? De lo básico de guitarra, tocar por tientos, por soleá, por tango, por bulería, etcétera, ¿no? Y luego pues ya te vas metiendo en academias de baile, vas conociendo gente, vas conociendo otra formación, y hasta el día de hoy ya pues casi que uno se mete en esto, ¿no? Casi sin querer, ¿no? Yo no dije,
quiero ser guitarrista y me voy a dedicar a esto y voy a ganar, gracias a Dios, mucho o poco dinero con esto, ¿no? Sino simplemente te vas metiendo, un día te van llamando, te llaman y cuando te quieres dar cuenta, pues estás metido, ya vas tablado y claro, ya pues un poco tu nivel, pues ya no puede ser de principiante, ¿no? Ya tienes que prepararte en tu casa y aunque, lo decíamos el otro día aquí, que aunque diga la gente, es que toca la guitarra, está de fiesta en el tablao, que si el cante, que si el baile, sí, nos lo pasamos bien porque es nuestro trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que tienes que tener una preparación previa, ¿no? Para todo esto y estudiar en tu casa y bueno, yo ahora porque por el tema de que estamos liados, de que si con los tablaos, los conciertos, las jornadas como hoy, ¿no? O las clases, pues no saco tanto tiempo porque es que no puedo. Pero yo sí me he pegado con vuestra edad tocando en mi casa 8 o 9 horas, tocando la guitarra y pum, 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 y creerme que 8 o 9 horas sentado en una silla, eso no te lo regala nadie, lo mismo que el cante, ¿no? Claro, no, esto es, yo digo que es una carrera que no tiene fin, porque hay que estudiar mucho, ¿no? En el caso de la guitarra, del baile también, el baile tiene que estar, el bailador o la bailadora tiene que estar en forma, tenemos que estar, tanto uno como otro, en cada momento pues investigando y en cada momento renovándonos, ¿no? Para que si nos veis hoy, pues dentro del mes que viene, pues que no escucháis lo mismo y que no veáis lo mismo, diréis, hostia, qué pesado, ¿no? Y el año que viene igual, otra vez lo mismo. Entonces siempre tenemos que estar un poco ofreciéndole a los aficionados y al público pues cosas nuevas y diferentes, ¿no? No quiere decir con mucho lío, sino simplemente otras letras, o otro estilo, otra forma, ¿vale? Entonces, como ha dicho José, esta es una carrera que tenemos que... Yo en mi caso, como ha dicho antes, mi padre es cantador, pero yo lo tenía de chiquitillo. Bueno, me dice, tu padre es cantador, tú eres cantador. Bueno, tengo 4 hermanos, el único que se dedica al cante soy yo. Mi hermana baila un poquillo, mi hermano toca la guitarra, pero profesionalmente solo yo me dedico a... Los que se dedican profesionalmente al cante. Y claro, mi padre estaba ahí, yo he escuchado mucho cante en mi casa, por mi familia también, pero si uno no se pone a estudiar, por mucho que lo escuchen no te sale, ¿no? Si su padre es futbolista, si uno no corre y toca el balón, no va a ser futbolista, ¿no? Por muchas facultades que tenga. Pues lo mismo, esto es, aunque parezca eso, que nada más que estamos de fiesta y todo eso, sentarnos aquí o sentarnos en un teatro o en una peña requiere de un estudio previo y de una formación que vosotros mismos vais a notar. Escuchar lo antiguo, lo que estábamos hablando, ¿no? Que aunque tiene una formación, obviamente, pues te preparas con cosas, la base, ¿no? Como decimos nosotros, la base del flamenco o de la guitarra. Lo que pasa es que, bueno, los guitarristas, realmente todos tenemos que estar un poco preparados en todas las ramas, ¿no? Es decir, yo en la guitarra, porque yo toqué la guitarra, no es encerrarme en mi guitarra y ya toco, y yo te toco, pero yo no sé lo que estás haciendo. Claro. Ojo, que hay gente que es así, y yo la respeto, no lo comparto obviamente, pero... Mucho hoy día lo que ha comentado antes Sergio, que claro, muchos cantadores, cantadoras que cantan, son muy famosos, sí, y cobran una pasta y lo que queráis, pero te cantan siempre los mismos tientos, siempre la misma soleá, siempre los mismos tangos, siempre la misma granadina. Solo canta eso. Los ves aquí como se los ven en Barcelona. Que a Sergio a lo mejor el otro día hizo unas letras, hoy ha hecho otras. Y es lo que él decía de ir innovando, ¿no? De aunque los tientos son unos tientos, te pongas como te pongas, porque van por aquí y son... Pero de ir continuamente renovándose un poco para que no se quede... Hay muchísimos cantadores que ya te digo, que los veo hoy, claro, y el año que viene te van a cantar exactamente lo mismo, yo me lo sé de memoria. Él, por ejemplo, tiene por ejemplo, hoy estamos tocando un poco más y cantando un poco más ortodoxo, ¿no? Un poco más clásico para no salirnos del tiesto. Porque para que vosotros también veáis lo que es la raíz de estos cantes, ¿no? Claro, ahora por ejemplo la sigrilla tiene que sonar a sigrilla, como hemos hecho.
Independientemente de que la seguirilla tienes que hacer, lo hagas así, lo hagas con el bordón bajado y hagas, ¿no? ¿No? Pero eso tiene que sonar así, ¿no? Y todo eso tiene una preparación previa de que, hombre, que no se puede cantar siempre antiguo ni ortodoxo. Por ejemplo, a Sergio lo que he dicho, ¿no? Lo mismo que ahora habéis escuchado aquí cantar por seguirilla, muy puro, pero luego a lo mejor tiene otras seguirillas, igual de puras, pero con otras letras, otra manera de ritmo, va más marcado, y entonces pues, pero no deja de ser una seguirilla. Pero para hacer eso, primero tiene que saber cantar por derecho, ¿no? Y saber lo que está haciendo, sobre todo. Claro, hay que conocer lo que se hace. No cantar, es que se lo escucha a este, vale. Pues a lo mejor... ya está, ¿no? Sí, ya está, ¿no? No, que estamos... Venga, una última... ¿Qué has dicho? Ah, pero espérate, que allí tenemos nosotros a la fan de estos días. ¿Queréis preguntar a vosotros algo? Que yo sé que tú no te has perdido la jornada esta. ¿Yo? Sí. Yo no. No, pero tú sí eres flamenca porque se te ve. Porque te hemos visto, pues. Entonces, si tienes alguna pregunta, ¿qué cantadores te gustan? ¿Qué cantadores te gustan? Pues vente para esta puerta si quieres, que no te ven. Estás más cerca. ¿Qué flamenco te gusta a ti? Venga. El que canta Sergio. Anda. Gracias. ¿Que te gusta Sergio? Ah, el que canta. Ah, vale. Pues nosotros os animamos a que porque este arte, lo que ha dicho José antes, es un arte que engancha, ¿no? Sí. El flamenco. También lo dijimos la semana pasada, es nuestro. Es un arte nuestro de nuestro pueblo, que narra pues eso, la vivencia y en sus letras, y que es nuestro, es vuestro, es de la gente que viene después, de la gente que ha estado antes, y que tenemos que apreciarlo y tomarle cariño. Entonces nosotros recomendamos pues eso, que lo escuchéis. Lo escuchéis. Paco de Luciano lo puso ahí porque tenía una guitarra muy buena. Paco de Luciano se tiraba 14 horas en un cuartito de las casitas antiguas, de estas 4 paredes, y no tenía ordenadores, ni tenía móviles, ni nada, era un disco, y ahí se tiraba 14 horas todos los días de su vida desde que tenía, pues desde pequeñito decía, ¿no? Desde que tenía uso de razón.